Estimados amigos y colegas, es un verdadero gusto el poder participar en este programa de la plataforma académica virtual del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia Cónica. Mi nombre, yo soy la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz, jefe del Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, expresidente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Alergia e Inmunología Clínica, y bueno, algunos otros datos interesantes en el currículum que podrán ustedes observar aquí, en el cual pues es un verdadero gusto el poder haber participado en cada una de estas actividades. También quiero presentarles a mi equipo de staff de profesores, del cual estoy profundamente orgullosa y donde nosotros participamos en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, el cual también tenemos el gusto de ser un centro de excelencia por el CONACYT desde hace más de 15 años. Y también presentarles a todo el grupo de residentes que participa con nosotros, con formación previa de pediatría o medicina interna, ya que también este centro es un centro de enseñanza, es un centro formador de alergólogos, el único en el norte del país hasta ahora. Y el tema que me compete abordar con ustedes este día está relacionado con rinitis alérgica, que es dentro de las enfermedades respiratorias, enfermedades que están mediadas por este mecanismo inmunológico tipo 1, una de las más importantes por la frecuencia con la que la revisamos. Finalmente, vemos que la rinitis alérgica, por definición, se caracteriza por un conjunto de síntomas que están implícitos a nivel nasal, pero también a nivel ocular, entre los que tenemos prurito nasal, estornudos que son en salva, 2, 3, 4, 5, 10, en forma continua, obstrucción nasal que puede ser en balanza, la rinorrea y alina. Estos síntomas son de características reversibles, pueden ser espontáneos o bien posterior al tratamiento. Finalmente, el concepto básico fundamental que estamos aquí revisando es la inflamación. La inflamación que está mediada por un mecanismo inmunológico de tipo 1, que está mediado por ende por la IgE. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos decir respecto a las principales enfermedades respiratorias crónicas que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para el año 2034 van a ocupar va a estar ocupando dentro de los primeros 10 lugares, específicamente el lugar número 4, dentro del grupo de todas las enfermedades respiratorias, no nada más rinitis, sino también asma bronquial, también EPOC, como el programa de la Global Alliance Respiratory Disease, que es el GARD. Sin embargo, hay varios aspectos fundamentales que quiero revisar con ustedes. La prevalencia, el impacto en la calidad de vida, que es una de las medidas o de los indicadores que ahora tomamos en cuenta dentro de las clasificaciones, la farmacoeconomía, el impacto económico, el impacto en el rendimiento escolar y laboral, es decir, ausentismos escolares y laborales, cuánto nos cuesta que una paciente no vaya a la escuela o que los padres de ese niño no vayan a trabajar, y sobre todo los aspectos de comorbilidades relacionados fundamentalmente con la misma vía aérea, como es el asma, o bien con otros órganos y sistemas. Uno de los aspectos fundamentales que en lo particular me gusta el poder hacer referencia es respecto a la historia. No podemos presumir que tenemos un conocimiento si no sabemos de dónde se origina. Desde el siglo XVIII tenemos reportes sobre cómo esto se fue identificando. Uno de los principales personajes en 1819 corresponde a John Bostock. Bostock justamente fue el que la denominó catarro estivus, que estaba causado por el pasto seco, porque veía que era en cierta época del año, le llamaba catarro estival. Posteriormente, Blackley, a finales del siglo XVIII, en 1873, demuestra él mismo en su piel la relación que existe con los pólenes y este tipo de catarro estacional o estival. Por esa misma época, simultáneamente, Morley Weisman también habla de este mismo tipo de síntomas en Estados Unidos en relación al catarro del otoño, en el que él hacía responsable a la fiebre del heno, específicamente al ragweed o ambrosía. De ahí viene aquel origen que en algún momento tenemos en la historia de fiebre de heno. Ahora bien, la persona a quien debemos de realmente identificar como el
principal protagonista de haber acuñado el término de alergia fue justamente Clemens von Pirquet, que realmente no fue un médico alemán, sino fue un médico austriaco que acuñó el concepto de alergia en 1906. Podemos seguir hablando más de historia, pero lo que quiero hacer referencia epidemiológicamente hablando es que actualmente 400 millones de personas a nivel mundial padecen esta patología de rinitis alérgica crónica y cerca de 300 millones de personas padecen asma. En conjunto estamos hablando de 700 millones de personas a nivel mundial que padecen un problema de vía aérea, bien sea con manifestaciones nasales o bronquiales. Por ende, estamos diciendo que va un rango de 44 al 87% que pueden tener rinopatía alérgica o bien sola o mixta, alérgica o no alérgica, y que de estos 30-50% de ellos pueden tener un disparador que no sea alérgico. En base a ello, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Corazón y Pulmón y la Organización Mundial de Alergia establecieron un proyecto que se le llamó ISAC por sus siglas, ISAAC, el cual está dividido en dos fases, fase 1, fase 3. México, nuestro país, participó en la fase 1, en este estudio colaborativo, en donde participaron más de 100 países y más de 2 millones de niños, en donde se evaluó vía cuestionario la prevalencia y la gravedad de la enfermedad alérgica y el asma, sobre todo en niños de 6 a 7 y de 13 a 14. En aras de tener un instrumento de medición que fuera fidedigno, desde el punto de vista que fuera igual para todos los países, se hizo este ejercicio que fue un esfuerzo titánico y que tenemos realmente unos resultados sorprendentes, porque además, para poder evitar y para poder superar el tema del lenguaje, se hizo un video sin audio para poder identificar, sobre todo en los jóvenes de 13 a 14, el cómo se está presentando los síntomas tanto en pacientes con rinitis como en pacientes con asma. Hablar de esta prevalencia representa específicamente para nuestro país, posteriormente a ese solo centro que participó en la fase 1 en Cuernavaca, se hizo un acuerdo de que participaran 18 centros a nivel nacional en la fase 3, del cual terminaron solamente 10. De estos 10 centros, tenemos aquí un ejemplo, o más bien los resultados identificativos de quienes participaron. Ciudad Victoria, la Ciudad de México, con 4 diferentes centros por la misma población, lo explica por qué se hizo de esta manera. Cuernavaca, que ya había participado en la fase 1, que fue el único que participó en la fase 1, Mexicali, Monterrey, Mérida, Toluca y Villahermosa. Y si podemos ver en esta descripción de ISAC fase 3, lo vuelvo a especificar, niños de 6 a 7 años, en donde se identificó cuáles fueron los síntomas nasales y oculares presentes, quiénes tenían el diagnóstico de rinitis alérgica o en alguna ocasión se lo habían hecho, los síntomas de rinoconjuntivitis o el diagnóstico de rinoconjuntivitis actual y severa. Podemos ver, por ejemplo, que para la ciudad de Monterrey estamos hablando de un 8.3, con el diagnóstico de rinitis alérgica en algún momento 6.6, con rinoconjuntivitis de 8.2 y la severa de 0.5. Pero si hacemos una sumatoria de todo el país con las ciudades que acabo de mencionar, con las características que también acabo de especificar, estamos hablando de un 12.1% con síntomas nasales y oculares, un 50% menos, 6.1 con el diagnóstico de rinitis en alguna ocasión, rinoconjuntivitis actual hasta 11.6, y aquí tenemos una cifra alta, y 0.8 en rinoconjuntivitis severa. Esto es lo que vamos a encontrar en todas las publicaciones relacionadas con el ISAC fase 3, como esta en lo particular que está en la revista de alergia del 2009. Para los niños de 13 a 14, el panorama no es muy diferente. Los porcentajes los tenemos incluso más altos. Tenemos, por ejemplo, para la ciudad de Monterrey, 13.4 para síntomas nasales y oculares, 4.6 para el diagnóstico de rinitis en alguna ocasión, 13.1 para rinoconjuntivitis y rinoconjuntivitis severa. Y en la Ciudad de México, en uno de los centros, esta se nos dispara hasta 23.7 con los síntomas nasales, diagnóstico de rinitis 5.7, 13.1 y 0.7. Pero, curiosamente, aquí también tenemos unos picos muy altos en Mexicali, tenemos también aquí Mérida
Y pues esto es muy interesante porque en el grupo de 13 a 14, pues los números van con tendencia hacia arriba. ¿Qué nos quiere decir esto de la prevalencia? Que el comportamiento es similar a lo que se ha hecho a nivel mundial. En este estudio, en donde participaron en la Unión Europea y está publicado en el 2004, y también nosotros participamos por Latinoamérica con Paolo Tassinari, su servidora y nuestro grupo, encontramos que para Europa el mayor porcentaje de rinitis alérgica, 71%, correspondía a intermitente contra 29% persistente. Y curiosamente para América Latina, representado por México, Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú, tenemos justamente lo opuesto. 67% de persistente y 37% de intermitente. ¿Qué podemos decir en el curso de la historia de la rinitis alérgica? La clasificación de la rinitis alérgica en esta imagen corresponde a la clasificación de ARIA, en donde ya dejamos atrás aquella historia de aguda menos de 6 semanas y crónica más de 6 semanas. Lo que es válido es el hacer esta clasificación de acuerdo a la relación justamente de los síntomas y la calidad de vida. Por ahí mencionamos el tema de la calidad de vida y su impacto. Y tenemos leve o persistente, tenemos intermitente o persistente y leve, moderada o grave, en donde se basa principalmente en el número de días por semana que tengamos los síntomas y si hay alteración o no de la actividad diaria, deporte, diversión o del patrón del sueño, actividades escolares, si estas están alteradas o no, o bien laborales, y si hay o no síntomas graves. Podemos seguir este cuadro y estudiarlo con suma atención, porque dependiendo de esto es como realmente es la validez de la clasificación actual de rinitis alérgica de acuerdo a las guías del ARIA, que es rinitis alérgica y su impacto en asma. O sea, que estamos obligados a identificar en aquellos pacientes que tengan rinitis alérgica, aunque no tengan síntomas, la presencia o no de síntomas bronquiales o de vía aérea baja. El cuestionario sobre la rinitis alérgica también tiene varias cosas interesantes que necesitamos precisar. Está basado en preguntas en donde representan si ha tenido alguno de los siguientes síntomas en alguna sola fosa nasal, si hay presencia o no de rinorrea de otra característica que no sea acuosa, verde o amarilla, si hay goteo retronasal, o sea, hacia la parte posterior de la nasofaringe con una mucosidad densa, si hay presencia o no de dolor facial, si hay datos de hemorragias nasales recurrentes o epistaxis, si hay alteraciones justamente en los quimiosensores de la función olfatoria, si hay pérdida del olfato, bien sea total, anosmia, o bien sea parcial como hiposmias. O bien también la pregunta específica si hay alguno de los síntomas que durante al menos una hora, la mayor parte de los días, lo presenten y si esos están en relación con alguna época del año o si es en forma persistente todo el año. Específicamente de la presencia de goteo nasal acuoso o rinorrea, estornudos, sobre todo en salva, que son violentos, frecuentes y seguidos, la obstrucción nasal, el prurito nasal y la conjuntivitis o la presencia de ojo rojo o ojo irritado. ¿Qué podemos decir acerca de la rinitis alérgica grave? ¿Con qué se asocia? Claramente se asocia con alteraciones en la calidad de vida. Claramente se asocia con alteraciones en el patrón del sueño. El sueño es un sueño fraccionado, un sueño poco reparador, inclusive con terrores nocturnos o pesadillas nocturnas en el caso de la población pediátrica y hasta más de 3/4 partes de los pacientes, estamos hablando del 76% de los pacientes. Puede haber presencia de apnea obstructiva del sueño, evidentemente afecta el desempeño laboral y escolar, como ya lo dijimos, y también contribuye a otras comorbilidades o es base de otras comorbilidades como rinosinusitis o como asma. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Respecto a los factores desencadenantes, necesitamos precisar que esto es multifactorial. Una parte es herencia y otra parte es ambiente. Y del ambiente tenemos los aeroalergenos, por ejemplo, del medio ambiente, que también tenemos que dividirlos, los que están dentro de casa y los que están fuera de casa, intramuros o extramuros. Esto
realmente es un parámetro fundamental para poderlo considerar, pero también debemos de hablar de otros factores desencadenantes, como por ejemplo de tipo ocupacional, entre los que tenemos animales de laboratorio, la presencia de personas que estén trabajando con harinas, por ejemplo, pues no sé, panaderos o gente relacionada con esta industria, la industria de la alimentación, el látex, irritantes como químicos orgánicos, puede ser la presencia de aerosoles, insecticidas, detergentes, fragancias, humo de tabaco, cambios bruscos de temperatura, que pues sabemos que barométricamente hablando la descompresión 2, 3, 4 grados fue un factor gatillo que nos dispara los síntomas, o cambios de temperatura, y eso está relacionado justamente con todos los cambios climatológicos que a nivel global tenemos. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la sensibilización? Por ahí mencionamos anteriormente que una parte es herencia y otra parte es ambiente. Hablamos de la sensibilización desde el punto de vista genético, más el contacto con los aeroalergenos o el primer contacto con ellos. También hablamos del reto, que es el reconocimiento de los aeroalergenos por esos anticuerpos IgE que están específicamente unidos en la mucosa, y la liberación de mediadores de la inflamación, que estamos hablando de una gran cantidad de ellos que están liberados por diferentes células, no es una sola de ellas, ya lo mencionaremos más adelante cuando veamos cómo se monta la respuesta inmune. Y respecto a las manifestaciones clínicas, podemos hablar de una fase temprana, de una fase tardía. La respuesta temprana inmediata, que se establece en los primeros 15 minutos, pues ahí la liberación principal es por las células MAS o los mastocitos, que siempre se han reconocido como los directores de la orquesta, o clásicamente, o bien una respuesta tardía en donde hay un infiltrado inflamatorio de tipo inmunidad celular y hay una mezcla de muy diferentes células. Aquí podemos ver un recordatorio rápido de cómo se monta la respuesta inmune una vez que el alergeno justamente participa dentro de la vía aérea, el pasaje nasal, interactúa con las células TH2, que sabemos que las células TH2 son las células protagonistas de toda la respuesta alérgica mediada por este mecanismo 1, y el cómo a través de la liberación justamente de la proliferación de las células B y la sensibilización con esa célula más, podemos tener la liberación de esa degranulación de esta célula, en donde participan mediadores como histamina, entre otros, que es la causante del aumento del moco, el aumento del flujo sanguíneo y por ende de la congestión. Y la congestión es uno de los síntomas más difíciles de poder liberar, porque la congestión puede ser bilateral o puede ser unilateral, es en balanza, pero tiene que ver mucho con esta participación y no nada más de la histamina. Hay más de 500, 600, 700 diferentes sustancias que participan dentro de los mediadores de la inflamación y no nada más es la célula más. Recordemos también que el eosinófilo libera más de 5 proteínas, más de 24 diferentes sustancias que participan, como también tenemos incluso los neutrófilos con una superoxidorreductasa y otra serie de células que participan. La respuesta TH2, para poder hacerlo en forma más enfática o correctamente dicho, hacer mayor énfasis, tenemos que al liberar justamente la interleucina 3, 5 y 9, que se reconocen como eosinófilo poéticas por excelencia, porque van a ir a estimular el eosinófilo, participan en la liberación de estos mediadores. La interleucina 4 sabemos que es la reguladora y amplificadora de la respuesta inmune, que junto con la 13 participa en la inflamación al estimular directamente al linfocito B. La interleucina 4, 9 y 10 van directamente a estimular al mastocito o a la célula más para la liberación justamente de estos mediadores, entre los cuales, vuelvo a repetir, la histamina es solamente uno. Hay muchísimos otros, mucho más potentes, como los leucotrienos, que son hasta 5,000 veces más potentes que la histamina en causar inflamación. También tenemos la presencia de la misma interleucina 4, que participa junto con la 13 en los efectos directamente a nivel de las endotelinas en el endotelio, y también, bueno, tenemos también la interacción directa de inhibir la TH1. ¿De qué estamos hablando hasta ahorita? ¿Qué es lo que queremos que realmente integremos el concepto? Queremos precisar que bajo la luz del conocimiento actual estamos hablando de una sola vía en lo que respecta a la vía respiratoria, que es el tema que me compete, y que es una sola enfermedad, con manifestaciones nasales o con manifestaciones bronquiales. Sin embargo, es muy interesante los estudios que Jean Bousquet y Kauenberg, publicados desde
inicios del 2002, en donde por aquellas fechas emergió justamente todos estos conceptos de las guías del área. Y se identifica que 80% de los asmáticos van precedidos justamente de rinitis alérgica. Y de los pacientes con rinitis, 2 a 3 de ellos van a desarrollar asma. Y esto está implícito con ese mecanismo de la marcha alérgica que también era revisado por Erika von Mutis en forma muy elegante, y que es otro concepto que me gustaría que revisáramos en algún otro momento sobre la marcha alérgica. Pero lo que hablamos de rinitis y asma como una sola vía, como una sola enfermedad, en donde las células que participan, que acabamos de revisar en forma muy precisa, con esa liberación de esos mediadores, causan inflamación. Y la inflamación puede ocasionar que los síntomas, como dijimos previamente, sean nasales o bronquiales. Los pacientes con rinitis alérgica persistente deben ser evaluados por asma, tengan o no tengan síntomas. Fíjense lo que estoy diciendo. Generalmente, todavía ahora, en los albores de este siglo, inicio de este siglo XXI, tenemos el problema que el 80% de las enfermedades de este tipo son vistas por médicos no especialistas en alergia e inmunología. Y eso hace que se concrete nada más a los pacientes que nada más tienen rinitis y no los evalúan por asma, o viceversa. Por ende, esta enfermedad está subdiagnosticada, y si está subdiagnosticada, por ende está subtratada, y ese es uno de los principales factores que esto siga aumentando en todo el mundo. Es bien importante subrayar que los pacientes con asma también deben de ser debidamente evaluados para rinitis. Quiero detenerme aquí para poder volver a subrayar la importancia del reconocimiento de la vía aérea, de la inflamación, de la vía aérea respiratoria como un mecanismo en donde es una sola vía, es una sola enfermedad. Pacientes con rinitis alérgica, teniendo o no manifestaciones de asma, estamos obligados a evaluarlos. Y viceversa, pacientes asmáticos, teniendo o no manifestaciones de rinitis, estamos obligados a evaluarlos. ¿Por qué? Porque en todos los consensos y en todas las reuniones mundiales que nos ha tocado participar, hemos visto que el principal problema es el subdiagnóstico. Y si es el subdiagnóstico, estamos hablando de un subtratamiento, y eso impacta aquellas cifras con las que inicié diciéndoles que 400 millones de personas en todo el mundo padecen de rinitis alérgica y 300 millones de personas padecen de asma. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para hacer un diagnóstico? Primero, lo que sigue siendo válido desde los tiempos inmemoriales, antes de Hipócrates, Galeno y Areteo de Capadocia hasta la actualidad, hacer una historia clínica detallada, una historia clínica extensa, una historia clínica exhaustiva, una historia clínica precisa. Y esa es la parte más difícil, porque si lo hiciéramos como debemos, tendríamos el 70% del diagnóstico. Pero no nada más la historia clínica en base a la semiología, sino también esta historia clínica en base a la evaluación del impacto de la calidad de vida. Y esto es uno de los elementos que se incluyó en las guías del área que les mencioné anteriormente. Necesitamos y estamos obligados a preguntarles a nuestros pacientes en esta historia clínica si afecta su actividad diaria, la que sea que fuera que el paciente haga, sea adulto o sea niño, sea ama de casa o sea un paciente preescolar. ¿Por qué? Porque de eso vamos a poder definir esta clasificación. Una exploración física completa y también evaluar otro punto fundamental. ¿Qué otras enfermedades van asociadas con la rinitis? Es decir, la comorbilidad. ¿Qué otros órganos de choque están participando? Además del respiratorio, bien sea con síntomas bronquiales o con presencia de liberación de mediadores de la inflamación a nivel bronquial. Porque también, dependiendo de ello, vamos a tener un diagnóstico completo y por ende un tratamiento certero. En esta imagen, que está un poco densa para mi gusto, sin embargo, es obligada que se las presentemos, podemos ver la diferencia entre patologías de rinitis alérgica y no alérgica con las características clínicas que son válidas para el grupo de pacientes que lo tienen y para el grupo de pacientes que no lo tienen. Relacionado con la presencia de estudios ancilares, es decir, estudios de apoyo clínico como las pruebas cutáneas, en donde pueden ser, obviamente son positivas para un paciente con rinitis alérgica mediado por IgE, y la rinitis no alérgica, pues nos vamos a encontrar negativas.
factores exacerbantes, la historia atópica, la historia familiar de la presencia de alergias presente o ausente, la presencia o no de eosinófilos, no en moco nasal, sino en la citología nasal, la naturaleza de los síntomas, si hay congestión, si hay goteo retronasal, comezón o prurito, rinorrea, sibilancias, la presencia de estornudos u otros factores, la presencia o aparición de mucosa nasal, como está físicamente, y sobre todo si está relacionado o no con alguna época del año, o sea, variación estacional. Este es un cuadro muy didáctico, muy claro para poder recordar cuáles son las variables que debemos de tener presentes en cada una de estas patologías. Desde el punto de vista clínico, en forma general, sabemos que hay síntomas que son síntomas generales, como la respiración oral, hay la presencia también de prurito nasal, hay la presencia, de los ojos con la presencia de ojeras, ocasionadas por la congestión de los cornetes y la compresión de los vasos sanguíneos. La conjuntiva puede estar inflamada. También podemos tener en los oídos presencia de niveles hidroaéreos, en donde en la otoscopía neumática y las maniobras de Valsalva son obligadas para poder complementar el diagnóstico clínico. El famoso saludo alérgico, sí, que lo tomamos como normal. Todo el mundo negamos que tengamos comezón en la nariz, sin embargo el paciente llega saludando justamente así, de esta manera, sea adulto, sea niño. En las mujeres un poco adultas, pues está más estilizado la forma de saludarlo, pero generalmente hay presencia o hay contacto de la mano con la nariz. Podemos también encontrar la presencia de pólipos, observar esa descarga que puede ser de otras características. La descarga puede ser purulenta o sanguinolenta. En la boca podemos encontrar la presencia de hipertrofia amigdalina, de descarga retronasal. En el cuello podemos encontrar la presencia de linfadenopatías. Tórax podemos encontrar pues toda la sintomatología correspondiente a asma como complemento de la comorbilidad. Y en la piel también podemos tener datos de todas las variables, empezando por el eczema o dermatitis atópico hasta las presencias de urticarias, etcétera. Ahora, ¿qué más vamos realmente a observar en esta exploración? En esta imagen pretendemos en forma muy clara identificar la disminución de la permeabilidad de esa válvula nasal, el colapso de las alas o el alar, el pliegue transverso externo. Puede haber la deformidad o la hipertrofia de cornetes que nos dan esa deformidad externa. Puede haber anomalías en el septum o en el cornete, la presencia de la descarga, pólipos nasales, otros tumores nasales, cuerpos extraños, para poder conformar el diagnóstico diferencial. Sabemos que la principal diagnóstico diferencial, sobre todo en la población pediátrica, al que le debemos de poner atención, es justamente los cuerpos extraños, Que bueno, esto ha variado, hablando de cuerpos extraños en la nariz, desde la época del siglo pasado, de los borradores y los frijolitos, hasta la época actual, en donde están partes minúsculas de juguetes tipo Lego u otro tipo de creatividad que nuestros niños utilizan con lo que accesan de los juguetes que tienen a disposición. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico una vez que ya hicimos esa historia clínica precisa, extensa, ya fue valorado ese paciente, ya hicimos una exploración, poniendo atención a todo lo que acabamos de mencionar anteriormente? Bueno, primero vamos a evidenciar que existe ese componente o ese fundamento alérgico para la sintomatología de ese paciente. Vamos a confirmar esa sospecha clínica que tenemos, vamos a evaluar esa sensibilidad que el paciente tiene a los alergenos, sobre todo en forma específica, y vamos a establecer medidas que eviten su exposición y sobre todo, si es necesario o no, un programa de inmunoterapia. Como el origen es multifactorial, una parte herencia, una parte ambiente, el tratamiento también va enfocado a estos pilares fundamentales, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Por ejemplo, hablemos de las pruebas cutáneas por PRIC. Las pruebas cutáneas son muy específicas, son convenientes, son seguras, son ampliamente aceptadas. Se considera como el método básico de poder establecer este diagnóstico y nos da un resultado inmediato en los primeros 15 minutos y son más costosos, tienen una relación costo-efectiva muy razonable.
Las intradérmicas son más sensibles, pero son menos específicas y tienen un menor perfil de seguridad. Y por ahí en algunos lugares del país fomentan este tema de las pruebas in vitro, como el diagnóstico famoso de computadora. Sin embargo, la especificidad y la sensibilidad son muy variables dependiendo del tipo de examen de laboratorio que se haga o del tipo de método. Sabemos que el más específico es el RAS, el radioalergosorben test, pero el porcentaje de especificidad y sensibilidad disminuye. A lo más que podemos aspirar es hasta un 83%. Lamentablemente los métodos de los laboratorios no están estandarizados, utilizan otros métodos como radioinmunoanálisis, como otras variables que se reflejan justamente en la especificidad y en la sensibilidad. Entonces, esto está realmente indicado para aquellos pacientes en donde no se puede hacer alguno de estos métodos, o bien pacientes que no se les puede destetar de los medicamentos. Hay indicaciones absolutas, específicas de quiénes vamos a desarrollar o indicar pruebas in vitro. El mejor laboratorio que existe es la propia piel, siempre y cuando estén en las condiciones adecuadas. Por ende, ese sigue siendo el método diagnóstico primario para poder establecerlo. Los resultados de estas pruebas se deben de correlacionar, obviamente, con aquella historia clínica de la cual estamos seguros de haberla hecho en forma completa, en forma extensa y en forma integral, y los hallazgos que tuvimos de esa exploración clínica y la correlación entre ellos. Sabemos que un resultado positivo de estas pruebas en ausencia de síntomas es un factor de riesgo para el desarrollo posterior de la rinitis alérgica, si aunque no los haya presentado, en algún momento lo va a hacer. Vamos a hablar un poquito de las comorbilidades. Hablamos de órganos de choque. La vía aérea respiratoria es lo mencionamos, una sola vía, una sola enfermedad, con manifestaciones nasales, que es el tema que nos ocupa, la de rinitis alérgica, o con manifestaciones bronquiales, y ya hablamos de asma y la comorbilidad que existe o las frecuencias que existe y lo obligado que estamos desde el punto de vista clínico en establecer la presencia o ausencia de estos síntomas. Pero también podemos encontrar que la rinitis alérgica se asocia a infecciones respiratorias, a pólipos nasales, pacientes con sinusitis. Es muy frecuente encontrar rinosinusitis alérgica crónica hasta en el 80% de los casos, porque el paciente lo toma como normal y dura demasiado tiempo con los síntomas y permite o favorece el que haya infección. O bien la presencia de manifestaciones óticas como órgano de choque en el oído. Como vemos aquí, esta interacción no está totalmente dividida, sino está incluso traslapada en la mayoría de los pacientes por el tema del tiempo que dura con los síntomas. Así como el origen es multifactorial, se lo mencionamos, una parte es herencia, otra parte es ambiente, el ambiente es fuera de casa, es dentro de casa, el diagnóstico ya lo vimos que se requieren varios factores también para poderlo identificar, el tratamiento también lo es. Y está constituido en 4 pilares, aquí vemos 3, en donde está la farmacoterapia, qué medicamentos vamos a utilizar, la inmunoterapia, la educación para el paciente y el control de ambiente, que viene un poquito más adelante, aunque el control de ambiente puede estar implícito dentro de la educación y podemos mencionar la dieta de eliminación si la requiere o no, pero lo vamos a ir desglosando en forma muy específica. Aquí podemos ver en este diagrama de flujo el diagnóstico de la rinitis alérgica de acuerdo a las guías del área, los síntomas cuando son intermitentes o persistentes, y las actualizaciones o diferencias de estas guías o de estas revisiones, en donde aquí tenemos que los de los diferentes medicamentos, independientemente del orden, como decía antes, ahora en esta revisión de los últimos, pues vamos a hablar 5 o 6 años, habla que los corticosteroides intranasales se deben de utilizar como primera elección o los antihistamínicos como primera elección, dependiendo del tipo de patología, si es moderada, si es grave, si es intermitente o persistente. Les recomiendo que esto lo revisen con sumo cuidado y para no consumir el tiempo exclusivamente en esta diapositiva, sí quisiera que realmente identifiquemos los cambios de las actualizaciones de estas guías, sobre todo en lo que acabo de mencionar, en este punto se refiere. Pero vamos a decir que el tratamiento, hablando del orden de los antihistamínicos, sean orales o tópicos, nos sirven definitivamente para poder mejorar la rinorrea y el prurito, pero mejora un poco la obstrucción. Recuerdan que mencionamos en algún momento
en la congestión, cuál era el principal mecanismo por el que se establecía desde el punto de vista de los mediadores de la inflamación, y es el síntoma más difícil de poder controlar, la congestión o obstrucción nasal. Los antihistamínicos de segunda generación tienen menos efectos secundarios y se utilizan ampliamente en el mercado. Los que son de tipo tópicos son eficaces en la rinitis alérgica y en la conjuntivitis. Hablar de glucocorticoides, sobre todo de los tópicos nasales, se consideran potentes, se consideran eficaces, mejoran la obstrucción. No existen realmente diferencias muy significativas entre las diferentes moléculas que tenemos en el mercado, pero realmente también debemos de decir que son pocos los efectos secundarios que tenemos con mayores concentraciones en la mucosa nasal. A veces hay la pregunta obligada del paciente que si es cortisona, si no le va a afectar porque se esté absorbiendo más o menos directamente en la mucosa. Y es importante el poder nosotros tenerle esa capacidad de respuesta con ellos. Pero también hay que reconocer que son la primer línea de tratamiento en la rinitis alérgica, sobre todo moderada grave. Los glucocorticoides orales se recomiendan con ciclos cortos para pacientes que han tenido rinitis alérgica o que tienen rinitis alérgica grave y que no te responden a tratamientos de acuerdo a los pasos anteriores o que tienen poliposis nasal. Todo esto también lo podemos revisar en el cuadro anterior o las presentaciones de ARIA, sus revisiones y las publicaciones de Jan Busquet y Kauenberg, que fueron uno de los promotores de las guías a nivel mundial. ¿Qué podemos decir de los descongestionantes intranasales o orales? Su efecto es realmente muy pobre, es muy débil. Se usa en periodos breves, si hay obstrucción importante o si hay un riesgo de una rinitis medicamentosa. Los antileucotrienos tienen una eficacia similar a la H1, anti-H1, pero menos que los esteroides tópicos. Sin embargo, el bloqueo de ellos, sobre todo el C4, D4 y E4, su molécula, mencionábamos que es mucho más potente que la histamina en la formación de síntomas. Los anticolinérgicos tópicos se utilizan en la rinorrea, aquella que es refractaria a otros tratamientos. Las cromonas, los cromoglicatos tuvieron un boom, se utilizaron por muchos años. Realmente ahora es muy pobre su uso porque van a controlar la liberación de la membrana o estabilizar la membrana de la célula cebada y no se ha visto que realmente tengan un efecto muy específico o muy prolongado. La inmunoterapia específica es lo que al día de hoy se ha comprobado que realmente modifica la respuesta inmunológica y está incluida en todas las guías nacionales, internacionales o mundiales. En estas guías, y esto como referencia del área, la del 2010, tenemos la clasificación y el uso de los diferentes medicamentos que participan en cada uno de los diferentes escalones, como llamamos, de esta clasificación. Leve intermitente, moderada o grave intermitente, la leve persistente o la moderada grave persistente. Aquí tenemos que los antihistamínicos se utilizan en todos los niveles de las diferentes clasificaciones. Los descongestionantes intranasales u orales, aquí tenemos por un periodo de alrededor de 10 días, los antagonistas de los receptores de los antileucotrienos o los antagonistas del receptor del leucotrieno, dicho propiamente. Evitar los alergenos, irritantes o contaminantes, y aquí tenemos los esteroides intranasales en la intermitente, moderado grave y en cualquiera de las persistentes, leve, moderado grave. Y por supuesto, aquí la piedra angular del tratamiento, como lo han sido los corticosteroides intranasales para la inflamación, el único que modifica la respuesta inmunológica es la inmunoterapia. Una vez que es hecha por médicos especializados en alergia e inmunología y que realmente tenemos una selección precisa y adecuada de los alergenos. Hay ciertas características para poderlo hacer, no es nada más una receta de cocina. ¿Qué podemos hablar del control ambiental? ¿Qué es lo que esperamos de él si lo hacemos y qué sucede si no lo hacemos? Bueno, hay que evitar la exposición a los pólenes en aquellos pacientes que estén sensibilizados, siempre y cuando obviamente se pueda. Existen diferentes combinaciones de métodos para controlar la humedad, la presencia de fundas, almohadas, de colchones, aspiradores EPA, acaricidas, que pueden tener cierta eficacia clínica. Pero la medida preventiva fundamental es el evitar el contacto con los animales. Es muy frecuente con la caspa de animales que nuestros pacientes no quieran hacer ningún cambio.
sobre todo con lo que respecta a hábitos y costumbres con mascotas dentro de casa. Aquí es donde entra la educación y donde entra la importancia de hacerles saber que en la medida de lo posible esto se debe de evitar. Lo que hemos dicho hasta ahora representa una forma muy rápida, muy completa, quizás no todo lo profunda que quisiéramos, de poder hacer la revisión de este tema en aras de poder apoyar a todo este programa de educación continua de esta plataforma didáctica que tenemos a través de nuestro Consejo de Alergia e Inmunología Clínica Cónica. Hay varias lecturas que están recomendadas, se los voy a dejar en la imagen para que lo revisen. Cualquier duda, pregunta o comentario al respecto, estamos dispuestos, estoy segura que en lo personal y todos los colegas que participan, en hacer extensiones o agregar algunos otros conceptos o reforzar algunas otras áreas, pero me gustaría que en esta revisión general invitarlos y exhortarlos a que lo hagan en forma más extensa, a que revisen estas lecturas y a que los cuadros que presentamos y los diferentes diagramas de flujo lo revisen en forma detenida. Quiero agradecerles la atención que me dirigen para poder participar en este tipo de programas, el cual es muy estimulante y sobre todo es retroalimentador, y esperemos seguir viendo otros temas con ustedes. Muchas gracias.